Me llamo Reinaldo Ortega, tengo 52 años y nací allá en San Juan del Río, Querétaro. Soy hijo de panadero y de ama de casa. No terminé la prepa, la neta. A los 17 ya andaba trabajando con mi papá en la panadería, levantándome antes de que saliera el sol, amasando con frío en las manos y tragando harina como si fuera polvo del desierto. Crecí en una casa chiquita de lámina con 4 hermanos. Nos peleábamos por los frijoles cuando había poquitos. Éramos pobres, pero pues no lo sentíamos tanto porque estábamos juntos. Mi mamá era muy ruda para hablar, pero no nos faltaba su bendición cada mañana. Y mi papá, él era de esos que no decían te quiero, pero te lo demostraban dejándote el pedazo más grande de bolillo. A los 20 me junté con Julia, mi primera y única mujer. Ella tenía 19. Nos conocimos en una fiesta patronal, bailando el Noa Noa, y desde ahí nos hicimos inseparables. Nos casamos por el civil, bien humildito todo, y al año nació mi hijo Emiliano. Mi orgullo, mi motor, mi razón para todo. Pero también fue cuando empezó la presión, los gastos, el trabajo mal pagado, la desesperación de no poderle dar lo que se merecían. Yo veía a mis amigos yéndose pa'l norte, regresando en diciembre con tenis nuevos, con dinero, con camionetas. Y yo ahí, batiéndome en la panadería y con el coraje en la garganta de no poder con todo. Un día Julia me dijo algo que me marcó. ¿Y si tú también te vas, Rey? No por capricho, por necesidad. Nomás unos años, lo que juntemos para levantar algo acá. Yo no quería, la verdad. Pensaba en mi hijo, en su carita dormida, en sus manitas agarrando mi dedo. Tenía apenas 8 meses. ¿Cómo dejarlo? Pero también tenía miedo de quedarme estancado toda la vida. Me pesaba la idea de ser uno más del montón que se conforma. Así que me fui. Tenía 24 cuando crucé para California. No fue por coyote. Me prestaron papeles unos primos y me la jugué. Entré por Tijuana y me fui derechito a Riverside, donde ya había un compadre que me echó la mano para empezar. Llegué con una mochila, 2 cambios de ropa y 300 pesos mexicanos en la bolsa, que allá no servían ni para una soda. Al principio, todo fue nuevo, frío y solitario. Dormía en el piso, trabajaba en la construcción como ayudante y mandaba cada centavo a Julia. Cada centavo. Me comía atunes, tortillas frías y hasta sopa instantánea con agua del lavabo. Pero nunca fallé un envío. Nunca. Julia era la que manejaba todo allá. Yo confiaba en ella como en nadie. Y así se fueron los años, uno tras otro, trabajando de lunes a sábado sin descanso, sin feriados, sin tiempo para pensar. El domingo era para lavar ropa y dormir. A veces hablaba con mi hijo por teléfono. Al principio no entendía mucho, era muy chiquito. Me decía papi con esa voz tierna que aún me persigue. Yo le mandaba juguetes, ropa, dulces gringos, y sus ojitos se iluminaban, eso me decía Julia, y con eso me aferraba. Nunca volví, no por gusto, sino por miedo. Miedo a perder lo poco que tenía allá, a que me agarraran en migración y no pudiera volver, a que lo construido se viniera abajo. Me perdí sus cumpleaños, su primer diente, su primer día de escuela. Me perdí todo, pero lo hice pensando que algún día me iba a agradecer, que iba a decir, gracias, pa, por chingarte tantos años por mí. Pero no fue así. Pasaron 10, luego 15, luego 20 años. Julia y yo ya no éramos pareja, aunque nunca lo dijimos en voz alta. Ella empezó a tomar sus decisiones sola y yo, pues yo dejé de preguntar. Mi hijo fue creciendo, ya no quería hablar por teléfono. Estoy ocupado, pa, me decía, o simplemente no contestaba. Y yo ahí, como un tonto frente al teléfono, esperando que me diera 5 minutos. Una vez vine de visita. Fue en 2011, solo por 2 semanas. Vi a Emiliano. Tenía ya como 17 años. Alto, serio, con unos audífonos pegados a las orejas todo el tiempo. No quiso salir conmigo. No quiso hablar casi nada. Yo pensé que era la edad, que era normal, que ya me agarraría la confianza, pero nunca llegó. Y eso duele más que cualquier chinga bajo el sol. Yo no era un santo ni el mejor padre del mundo, pero todo lo que hice lo hice por él, porque no quería que viviera como yo, porque no quería que se sintiera menos que los demás. Y ahora, al contar esto, me doy cuenta que quizá me equivoqué en cómo lo hice, pero nunca en por qué lo hice. Hoy estoy aquí, de nuevo en San Juan del Río, contando esto desde la casa que logré levantar con esos años, vacía, fría, con eco, porque ya no tengo a Julia. Y a mi hijo, tampoco. No cuento esto para que me tengan lástima.
Lo cuento porque a veces uno se guarda tanto que se le pudren los sentimientos por dentro. Y ya estuvo. Me llamo Reinaldo Ortega. Tengo 52 años. Y un día mi hijo me dijo que solo sirvo para mandar dinero. Y al día siguiente tomé una decisión que me cambió la vida. Antes de que todo se complicara, antes de California, antes de los dólares, antes de las videollamadas que cortaban a la mitad, yo era nomás un chavo más en San Juan del Río. No tenía mucho, pero tampoco me hacía falta gran cosa. La vida allá era otra cosa. No perfecta, pero más humana. Uno conocía a todos en la colonia. Si alguien se enfermaba, salían 3 vecinas a ofrecer caldo. Si alguien lloraba, se sentaban contigo sin preguntar. Y si te portabas mal, tu mamá se enteraba antes de que llegaras a la casa. Todo corría de boca en boca. Me acuerdo clarito de las mañanas con olor a leña, cuando mi papá empezaba a hornear desde antes del amanecer. Yo, medio dormido, me levantaba nomás por el olor del pan dulce recién salido. Me metía a la panadería, me ponía un mandil todo manchado y le ayudaba a embolsar. Mis manos se llenaban de azúcar y harina. Y mi papá nomás decía: «Apúrate, Rey, que esto no se hace solo». Nunca fue un hombre cariñoso, pero tampoco era un ogro. Era más bien callado, serio, de esos que solo hablan lo necesario. Me enseñó a trabajar, a no rajarme, a no deberle favores a nadie. Uno vale por lo que cumple, no por lo que dice, me repetía. Y sí, tal vez por eso me costó tanto decir lo que sentía, porque así crecí, guardándome todo. Mi mamá, en cambio, era puro fuego. Regañona, fuerte, pero con un corazón que no le cabía en el pecho. Siempre andaba con el delantal puesto, barriendo el patio, cuidando gallinas, cocinando con chiles que hacían llorar. Y aún así tenía tiempo de cuidar a los 5. Si alguno se enfermaba, ella se sentaba a su lado toda la noche, soplándole la frente, haciéndole té con hierbitas. Nunca aprendí cómo lo hacía, pero nunca la vi rendida. En esa casa, sin lujos, sin agua caliente, sin piso firme, crecí feliz, jugando en la calle, descalzo, con pelotas hechas de calcetas viejas, con amigos que no sabían de marcas ni de celulares. Éramos felices con un bote vacío y un palo. Y cuando llovía fuerte salíamos a empaparnos como locos, sin miedo a enfermarnos. Una de las memorias más fuertes que tengo fue un 24 de diciembre. Yo tenía como 10 años. No teníamos para regalos ese año. Mi papá había tenido una mala racha en la panadería y apenas alcanzaba para la cena. Esa noche, mi mamá hizo pozole con lo que tenía y calentó tortillas en el comal. Nos sentamos todos juntos con velitas en la mesa porque se había ido la luz. Y cuando ya íbamos a cenar, mi papá sacó una cajita envuelta en papel periódico. Me la puso enfrente sin decir nada. Yo lo abrí y era un carrito de plástico. Rojo, chiquito, medio raspado ya. Era mío cuando era niño. Ahora es tuyo, me dijo. Y yo lloré. Lloré como nunca. Porque no era un juguete nuevo, pero era lo más grande que alguien me había dado. Ahí entendí que no todo se compra, que hay cosas que pesan más que el dinero. También recuerdo la cancha vieja donde jugábamos fútbol. Yo era malísimo, pero igual me metía. Nos turnábamos el balón, nos raspábamos las rodillas y nos curábamos con saliva. Cuando alguien metía gol, todos gritábamos como si hubiéramos ganado la Copa Mundial. Y al final, todos nos íbamos a casa llenos de polvo, pero con la sonrisa marcada en la cara. Y sí, claro que hubo momentos duros, como cuando se enfermó mi hermano Toño de los pulmones. Yo tenía 14. Lo llevaron al hospital y no salió. Tenía 10 años. Lo recuerdo delgadito, siempre con la nariz chorreando y riéndose de todo. Cuando murió, mi mamá se apagó por semanas. Yo la oía llorar en la cocina, escondida, tapándose la boca con el delantal. Fue la primera vez que sentí eso en el pecho, esa cosa que duele y no sabes cómo se llama. Tal vez era impotencia, tal vez era miedo, pero se quedó ahí. Esa fue la primera vez que vi que la vida no siempre era justa. Después vino la adolescencia. Empecé a salir más, a trabajar en lo que se podía. Repartía pan, cargaba bultos, hasta limpié baños en un hotel de paso. No me daba vergüenza. Me daba más miedo quedarme sin hacer nada. Conocí a Julia cuando tenía 18. Ella iba con su hermana al mercado. Yo vendía bolillos afuera y me sonrió. Así, sin más. Y esa sonrisa me cambió todo. Al año ya éramos novios. Y 2 años después, papás. Yo no estaba preparado.
Nadie lo está. Pero lo abracé como pude. Cuando nació Emiliano yo tenía miedo de cargarlo. Era tan chiquito, tan frágil. Pero cuando lo puse en mi pecho, sentí algo que no puedo explicar. Como si de pronto todo tuviera sentido. Le prometí que nunca le faltaría nada. Que yo me iba a encargar de que tuviera lo que yo no tuve. Y con esa promesa me fui al norte. Pero cada vez que cierro los ojos, lo que veo no es California. Es mi calle de tierra, mi casa con lámina, el olor del pan, mi papá tallando la masa, mi mamá regañando a mis hermanos, las risas de mis amigos, el carrito rojo, la Navidad sin luz, porque aunque me fui, una parte de mí nunca se fue, se quedó ahí, en San Juan del Río, esperando que algún día regresara. Y lo hice, pero ya no era igual. Cuando tomé la decisión de irme al norte, no fue porque quería vivir el sueño americano, como dicen. Fue porque ya no podía más. La panadería apenas y daba para los gastos. Emiliano ya empezaba a necesitar pañales, leche especial, medicina. Y Julia, ella aguantaba sí, pero yo veía su cara cada vez que contábamos las monedas. Y me dolía. Me dolía no poder darle una vida mejor. Un día, sin avisar, me fui caminando solo hasta la central de autobuses. Me senté en una banca y me puse a pensar si estaba haciendo lo correcto, si estaba traicionando a mi familia por irme. Me pesaban los ojos del niño que apenas aprendía a sonreír, y me pesaba la idea de que cuando regresara ya no me reconociera, pero igual me subí al camión, con un nudo en la garganta y los ojos hinchados de tanto llorar en silencio. Llegué primero a Tijuana. Me quedé en casa de un primo de mi papá que vivía por allá. Me consiguió unos papeles prestados, de esos que no se notan mucho si no haces ruido. Y ahí empezó mi camino. Crucé como si nada, caminando con el miedo en la espalda y el corazón en la boca. Cada paso que daba era como traicionar a mi hijo, pero también era una promesa de que aunque estuviera lejos no lo iba a abandonar. Riverside me recibió con un calor seco, sucio, casas chuecas, calles amplias sin gente. Nada de lo que imaginé. Me quedé a vivir en un garaje con otros 3 hombres. Uno de Oaxaca, uno del DF y otro de Guerrero. Todos con historias parecidas. Todos con fotos de sus hijos pegadas en la pared. Todos con los ojos tristes cuando hablaban de su casa. El primer trabajo que tuve fue en una obra de construcción. Me tocó cargar sacos de cemento de sol a sol. No sabía inglés, no sabía cómo funcionaban las cosas allá. Nomás me decían go y yo corría. Me caí varias veces, me corté, me quemé, pero nunca me quejé, porque cada dólar que ganaba era un pañal más para Emiliano, una medicina, un cuaderno, una esperanza. Vivía con lo justo. Comía frijoles de lata y arroz cocido con agua de la llave. Dormía con la chamarra puesta porque el garaje era helado. A veces me daban ganas de llorar. Otras me quedaba viendo el techo, preguntándome si valía la pena. Pero luego recibía una carta de Julia, con una foto de Emiliano sonriendo o con dibujos mal hechos que decía que eran para papá. Y eso me daba fuerzas para seguir. El trabajo era duro, sí, pero lo que más pesaba era el silencio. Ese silencio que te come por dentro. No tener con quién hablar como antes. No tener a Julia diciéndome que ya estaba la comida. No tener a Emiliano gritando en la casa. Nomás era trabajo, dormir, trabajar, dormir. Y así pasaban los días, los meses, los años. Con el tiempo me fui acostumbrando. Ya sabía dónde comprar más barato, cómo moverme sin que me vieran feo, cómo ahorrar aunque fuera poquito. Me convertí en un experto en sobrevivir. No en vivir, en sobrevivir. Cada viernes mandaba el dinero. No fallaba. Aunque me quedara con $20 para la semana, el envío salía. Julia era la que se encargaba allá. Yo confiaba en ella. Nunca pregunté mucho. Si decía que se necesitaba para algo, yo lo mandaba. Al principio hablábamos seguido. Me contaba qué hacía Emiliano, cómo hablaba, qué comía, cómo dormía. Yo me sentaba en la cama, con el corazón en la mano, imaginándome su voz. Y a veces me lo pasaba. Me decía pa con esa vocecita chueca. Me hacía ruidos, me pedía cosas. Y yo lloraba en silencio cuando colgaba, porque no podía abrazarlo. Después, las llamadas se fueron haciendo menos. Julia decía que andaban ocupados, que Emiliano tenía tarea, que no se sentía bien. Y yo, pues entendía. Nunca fui de reclamar.
Nomás decía está bien y seguía trabajando. Hubo días en que pensé en regresarme, sobre todo cuando me enfermaba. Una vez me dio una infección en la pierna por una cortada. Se me hinchó tanto que no podía ni caminar. Pero no fui al doctor. Me daba miedo que me preguntaran cosas, que me reportaran. Me curé con pomadas y agua caliente. Solo. Nadie me cuidó. Nadie me preguntó cómo seguía. Y así fue siempre. Yo allá, aguantando. Y ellos allá, creciendo sin mí. Una vez un compañero me dijo, ¿y tú por qué no te traes a tu familia? Y le dije, porque no quiero que sufran esto. Aquí no es vida para un niño. Y era cierto. Yo veía a otros niños allá, tristes, encerrados, con miedo. Yo no quería eso para Emiliano. Quería que tuviera amigos, escuela, familia, aunque fuera sin mí. Pero eso también me dolía, porque yo no lo veía crecer. Me lo imaginaba en fotos, en cartas, en recuerdos. Y eso no es lo mismo. Una vez soñé que me abrazaba y me decía, te extrañé, pa. Me desperté llorando como niño. No porque el sueño fuera triste, sino porque era lo más cercano que tenía a tenerlo cerca. Así pasaron los años. Y cada día me prometía que era temporal, que solo eran unos años, que pronto volvería, pero no volvía, porque cada año había más gastos, porque cada año sentía que era menos parte de su vida. Y un día, sin darme cuenta, mi hijo ya era un hombre, y yo seguía en el mismo cuarto, con las mismas fotos y la misma esperanza tonta de que todo valdría la pena. No sé en qué momento la vida ya se volvió costumbre. Al principio uno piensa que va a ser temporal, que en unos 3, 4 años regresa con algo ahorrado, con una casa empezada, con un futuro más claro. Pero no es cierto. Te atrapa la rutina, te atrapa el miedo, te atrapan las cuentas que nunca paran. Yo llevaba casi 10 años en California y apenas había ido una sola vez de visita a México. No me atreví a volver más seguido porque ya tenía un trabajo fijo y miedo de perderlo. Y porque allá ya no era mi lugar. Pero tampoco sentía que California lo fuera. Era como estar suspendido entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno. Mi día empezaba antes de las 5. Me levantaba con el cuerpo molido, tomaba un café instantáneo con pan viejo y me subía a la troca con otros 4 paisanos rumbo a la obra. El patrón era güero, de los que no gritaban pero no te daban ni los buenos días. Si hacías bien el trabajo ni te miraban. Y si lo hacías mal, te gritaban en inglés aunque supieran que no entendías. Nos tocaba levantar paredes, cargar sacos, echar mezcla. Bajo el sol, con frío, con lluvia. No importaba. Uno no podía faltar, porque el día que faltabas, el siguiente ya había otro en tu lugar. Así de simple, así de feo. Las manos se me llenaban de ampollas, los dedos se me deformaron de tanto cargar sin guantes buenos. Las rodillas crujían cada vez que me agachaba, pero yo aguantaba, porque pensaba en Emiliano, en que ese esfuerzo era por él, por su escuela, por su comida, por su ropa. A veces, cuando terminábamos temprano, me iba al parque solo. Me sentaba en una banca con una coca en la mano y veía a los niños jugar, y me imaginaba a Emiliano entre ellos. Me imaginaba corriendo, riendo, volteando a verme, y se me llenaban los ojos de agua. Pero solo era eso, imaginación, porque él no estaba, y yo no estaba allá, y eso era lo que más dolía, que pasaban los años y lo único que tenía de mi hijo eran fotos que se iban haciendo más borrosas. Un día lo dejé bebé, y al siguiente ya era un adolescente con bigote. Julia me mandaba fotos por carta, luego por correo, y luego por el celular cuando por fin tuve uno. Yo las veía una y otra vez, y a veces me dolía tanto no estar en esos momentos, que prefería no verlas. En una foto salía Emiliano vestido de charro, en su festival de la primaria, con su sombrerito y todo. Yo me acuerdo que me encerré en el baño del trabajo y lloré, porque debí estar ahí, porque debí haberlo abrazado al bajarse del escenario, pero no estuve. Nunca estuve. A veces hablábamos por teléfono, pero con los años él fue hablando menos. Me respondía con monosílabos. Sí, no, ajá, y luego ni eso. Yo entendía que ya era joven, que tenía su vida, pero igual me partía el alma. Y yo ahí, echándole ganas, mandando cada semana mi dinero, con la esperanza de que al menos eso lo hiciera sentir mi presencia. Pero no se puede criar a un hijo por transferencia bancaria. Eso lo aprendí tarde. Tenía compañeros que ya se habían traído a sus familias. Tenían a sus hijos en la escuela allá, en inglés, con tenis caros. Pero también los veían sufrir.
Los niños no se adaptaban, se sentían extraños. Y yo, la verdad, no quise eso para Emiliano. Quería que tuviera su barrio, sus amigos, su idioma, su raíz. Pero ahora me pregunto si fue la decisión correcta. Porque mientras él crecía ya con Julia, yo me fui quedando solo, sin familia, sin amigos verdaderos, sin más compañía que la radio en español y la foto de Emiliano que traía doblada en la cartera. Las navidades eran lo peor. Mientras allá hacían posadas y se reunían, yo me quedaba en mi cuarto comiendo lo que hubiera. A veces me mandaban un platito con tamales unos vecinos paisanos, y eso era lo único que me hacía sentir humano. Pero el resto del tiempo era puro silencio. La única llamada que me hacía sentir algo era la de Julia, cuando me decía que Emiliano necesitaba algo. Me sentía útil, necesario. Eso me mantenía en pie. Pensar que aunque fuera desde lejos, estaba haciendo algo bien. Una vez, cuando Emiliano cumplió 15, le mandé unos tenis de marca que había estado pagando por semanas. Me costaron casi $200. Yo nunca en mi vida había tenido unos así, y se los mandé con una carta escrita a mano. Le puse: «Hijo, me gustaría estar ahí, pero cada paso que das con estos quiero que sepas que estoy contigo». Nunca supe si leyó la carta. Julia me dijo que sí le gustaron, pero él nunca me llamó, nunca me mandó un mensaje, y eso fue como una piedra en el pecho. Pasaron los años, y un día me di cuenta que ya tenía canas, que mis manos ya no podían tanto, que la espalda me dolía todos los días, y que mi hijo ya no me necesitaba. O eso pensaba yo, porque aunque seguía mandando dinero, aunque seguía llamando, la distancia ya era un muro, y yo no sabía cómo derrumbarlo. No sabía si todavía tenía permiso de acercarme, si ya era tarde. La vida en Estados Unidos no fue mala. Me dio un techo, trabajo, comida, pero también me quitó tiempo, me quitó momentos, me quitó a mi hijo, y ahora que lo pienso, no sé si valió la pena. Cuando Emiliano era niño, todavía podía sentirme cerca aunque fuera a la distancia. Julia me ayudaba con eso. Me mandaba fotos, dibujos que él hacía, hasta grabaciones de su voz diciendo «Te quiero, papá», con ese tonito dulce que se te queda pegado en el alma. Yo le mandaba juguetes, ropa bonita, cosas que no teníamos cuando éramos niños. Me partía el lomo por ver esa sonrisa, aunque solo fuera en foto. Le mandé un triciclo rojo una vez, y Julia me dijo que no se bajaba de él ni para comer. Yo imaginaba esa escena todo el día mientras trabajaba, su carita sudada, sus piernitas pedaleando por la casa, riéndose. Eso me daba fuerza. Me hacía sentir que, aunque no estaba físicamente, algo mío vivía con él. Pero con los años todo cambió. Ya no recibía dibujos. Las llamadas eran cada vez más cortas. A veces hablaba con Julia y le pedía que me lo pasara. Y ella nomás me decía: «Está con los amigos, tiene tarea, se fue a entrenar». Y yo me quedaba con el teléfono en la mano, con el «bueno» atorado en la garganta. Un día le hablé por su cumpleaños. Le compré una tarjeta telefónica, de esas que dan 30 minutos por $5. Me senté afuera del trabajo, me quité los guantes y marqué el número. Contestó Julia. Me lo pasó. Yo le dije: «Feliz cumpleaños, hijo. ¿Cómo te la estás pasando?». Y él, con voz seca, nomás dijo: «Bien». Nada más. Le pregunté si le había llegado el regalo. Me dijo que sí, que gracias. Luego se quedó callado. Le dije que lo quería mucho. Y él nomás dijo: «Sí, pa, yo también», pero sin emoción. Como si fuera obligación. Como si ya no me conociera. Esa llamada duró 4 minutos. Me sobraron 26 en la tarjeta. Pero me faltaron abrazos. Después de eso empecé a llamarlo menos. No por coraje, sino por miedo. Miedo a seguir sintiendo que ya no tenía lugar en su vida. Y sí, uno debería insistir, pelear ese espacio. Pero también duele andar mendigando atención del hijo que tú mismo hiciste. Una vez, cuando tenía como 16, me escribió un mensaje por WhatsApp. Me pidió dinero para unos zapatos de fútbol. Me emocioné tanto que me puse a trabajar horas extras solo para mandarle más de lo que pedía. Quería que supiera que estaba ahí, que no le iba a fallar. Le mandé el dinero y un audio diciéndole cuánto lo quería, que me enorgullecía de él, que ojalá un día pudiera verlo jugar. Nunca me contestó ese audio. Me dejó en visto. Y eso me pegó más que cualquier cosa. Yo sabía que Julia hacía lo que podía. Me decía que los jóvenes eran así, que no entendían todavía. Pero yo sentía que Emiliano no solo estaba lejos en kilómetros, estaba lejos en el corazón, que no me tenía resentimiento por lo que hice, sino indiferencia. Y eso, créeme, duele más.
La vez que fui a México, en 2011, fue el único encuentro en persona que tuvimos desde que él era bebé. Yo iba con nervios, como si fuera a conocer a alguien por primera vez. Le llevé una playera del América, su equipo y una gorra con su nombre. Cuando llegué, ya no era el niño de las fotos. Era un joven alto, flaco, con cara seria y ojos que no me buscaban. Le extendí la mano. Él me dio un abrazo frío, rápido. Me sentí como un invitado en mi propia familia. Quise platicar con él, saber cómo estaba, qué le gustaba, qué soñaba, pero solo me contestaba con frases cortas, como si no tuviera nada que decirme, y tal vez no lo tenía, porque yo no estuve, porque los momentos que debimos vivir juntos los vivió solo o con otros. En una de esas noches le pregunté con todo el valor que pude juntar, ¿tú me guardas rencor, mijo? Él me vio y me dijo sin titubear, no te guardo rencor, papá, nomás no te conozco. Sentí que me arrancaban el corazón. Esa frase se me quedó clavada. No te conozco. Y tenía razón, porque aunque yo puse el pan en su mesa, nunca estuve para darle un abrazo cuando lloró. Nunca estuve para escucharlo cuando tuvo miedo. Nunca le enseñé a rasurarse. Nunca fui por él a la escuela. No estuve. Yo me justificaba diciendo que lo hacía por él, que todo ese sacrificio era por su futuro. Pero un niño no entiende eso. Un hijo necesita a su papá, no sus envíos de dinero. Necesita abrazos, no paquetes de Amazon. Y lo peor es que yo también lo necesitaba a él. Solo que nunca supe cómo decírselo. Crecí en una casa donde los hombres no lloraban, no hablaban de lo que sentían. Y eso me volvió torpe con las emociones. No sabía cómo ser un padre de lejos. No sabía cómo no fallar cuando todo lo que hacía era por amor. Cuando Emiliano cumplió 20, ya no me buscaba para nada. Yo seguía mandando dinero por costumbre, porque no quería fallarle aunque él ya no me pidiera nada. Pero la relación ya estaba quebrada. Y yo, en el fondo, sabía que ya no se podía componer. Solo no quería aceptarlo. Un día me llegó un mensaje de Julia. Decía, Emiliano está enojado contigo. Dice que nunca estuviste cuando más te necesitaba. Y ahora que ya puede solo, ya no te necesita. Ahí me cayó el 20. Mi hijo ya no me necesitaba. Ni mi dinero, ni mi presencia. Y eso fue peor que cualquier reclamo. Porque el silencio duele más que el grito. Esa frase, esa maldita frase, todavía la escucho como si la tuviera grabada en los oídos, como si me la hubieran tatuado en el pecho. Fue por videollamada, un sábado cualquiera. Yo estaba descansando en el cuarto, con la camisa sucia del trabajo, la espalda molida y un vaso de agua con hielo al lado. Me animé a marcarle a Emiliano porque llevaba semanas sin saber de él. Quería saludarlo, ver su cara, aunque fuera unos minutos. Para mi sorpresa, contestó. Se veía cansado, con barba, ojeroso. Ya era todo un hombre. Pero lo que más me llamó la atención fue su mirada, vacía, como si estuviera obligado a verme. Yo traté de romper el hielo. ¿Cómo estás, mijo? ¿Te ves cansado? ¿Todo bien? Él nomás dijo, bien. Le pregunté por la chamba, por su mamá, por cualquier cosa con tal de seguir hablando. Me contestaba cortado, sin interés, como si le estorbara mi voz. Yo sentía que algo no estaba bien, pero traté de aguantar, de no tomarlo personal. Hasta que solté una frase de esas que uno dice sin pensar, pero que nacen del corazón. Ojalá algún día entiendas que todo lo que hice fue por ti. Y ahí fue cuando él explotó. ¿Por mí, pa? ¿Por mí? ¿Neta crees que mandarme dinero fue suficiente? ¿Crees que con eso ya cumpliste como papá? Tú no estuviste cuando me enfermé, cuando tuve miedo, cuando me sentí solo. Tú no estabas. Nunca estuviste. Solo sirves para enviar dinero. Yo me quedé helado. No supe qué decir. Sentí que el mundo se me vino encima. Me empezó a zumbar la cabeza. No podía ni respirar bien. Él siguió hablando, pero yo ya no lo escuchaba. Solo esa frase me daba vueltas en la cabeza como cuchillo. Solo sirves para enviar dinero. No me gritó. No lo dijo con odio. Lo dijo con rabia contenida, con dolor viejo, con decepción. Y eso fue peor, porque entendí que no estaba enojado por un momento. Estaba herido desde hace años, que se lo había guardado todo ese tiempo. Y ese día lo soltó como si me escupiera en la cara la verdad. ¿Y sabes qué es lo peor? Que tenía razón. Yo traté de responder. Le dije, hijo, no sabes cuánto me dolió no estar.
No sabes cuántas veces lloré por no poder abrazarte. Yo lo hice por ti, de verdad. Y él solo dijo, pues te salió mal, pa, porque preferí 1000 veces un papá presente que los tenis caros. Me hubieran dolido menos tus ausencias que tus regalos. Y colgó, así, sin despedirse, sin un te quiero, sin una pausa para respirar. Me quedé con el celular en la mano temblando. Me recargué en la pared, me deslicé hasta el suelo y ahí me quedé un buen rato, viendo la pantalla negra, con el corazón hecho trizas, llorando en silencio, como cuando uno ya no tiene fuerzas ni para gritar. Esa noche no dormí. Me acosté en la cama viendo el techo, recordando cada centavo que mandé, cada turno doble, cada Navidad solo, cada cumpleaños que pasé llorando en silencio. Y me pregunté, ¿y todo eso para qué? Me sentí como un estúpido, como un fantasma que lo dio todo por alguien, y al final se dio cuenta que no le quedó nada. Esa frase me dolió más que cualquier cosa que haya vivido, más que el hambre, más que el frío, más que el desprecio de los gringos, porque vino de él, de mi hijo, de la única razón por la que yo había aguantado tanto, y en ese momento sentí algo que me da vergüenza decir, pero lo voy a decir. Sentí ganas de desaparecer, de dejar de ser, porque si no sirvo como papá, entonces ¿para qué sirvo? Pero luego pensé en mi madre, en mi padre, en la vida, y me aguanté. Me tragué ese pensamiento oscuro y me dije, no, no así, no vas a acabar así. Me levanté, me lavé la cara y me senté otra vez en la cama. Y ahí, en ese silencio más fuerte que cualquier ruido, tomé una decisión. Tenía que volver. Ya no podía seguir viviendo allá fingiendo que tenía una familia, que era parte de algo, que tenía un lugar en su vida, porque ya no lo tenía. Ya no quería seguir en Estados Unidos. Ya no me importaban los papeles, ni el sueldo, ni las comodidades que nunca fueron mías. Ya no quería mandar más dinero. Ya no quería seguir siendo el que paga. Yo quería recuperar algo de lo que se perdió, o al menos dejar de perderme a mí mismo. Y aunque sabía que volver a México no iba a cambiar el pasado, sentía que al menos podría empezar a vivir lo que me quedaba con algo de dignidad. Tal vez ya no como papá, pero sí como hombre, como persona, porque esa frase, solo sirves para enviar dinero, me rompió, pero también me abrió los ojos. No podía seguir construyendo un amor con transferencias bancarias. No podía seguir mandando abrazos por encomienda. Y no podía seguir esperando que él cambiara, si yo no cambiaba primero. Después de esa llamada ya nada fue igual. Yo seguí yendo al trabajo, por inercia. Caminaba, cargaba, comía, pero no estaba ahí. Era como si alguien más manejara mi cuerpo, pero por dentro yo ya me había apagado. Me hablaban y no escuchaba. Me reía por compromiso. Me bañaba con agua fría para sentir algo, lo que fuera. Empecé a soñar con Emiliano, pero no como cuando era niño. No, soñaba con el adulto diciéndome en la cara lo mismo. Tú no estuviste, solo sirves para mandar dinero. Y en el sueño yo me quedaba mudo, sin poder moverme como una piedra. Me despertaba sudando, con los dientes apretados y el pecho encogido. Pasaron días así, semanas. Todo me dolía. Me dolían los huesos, la espalda, pero sobre todo me dolía lo invisible. Esa vergüenza de haber fallado. Esa culpa que ya no podía justificar ni con todo el dinero del mundo. Una noche, regresando del trabajo, entré a mi cuarto y vi la misma escena de siempre. Mis botas en la esquina, mi mochila desgastada, la cobija doblada en la orilla de la cama y la foto de Emiliano, la que tenía desde niño enmarcada. Esa donde tenía como 4 años, con una sonrisota y un helado en la mano. Se le chorreaba por la camisa y aún así sonreía. Me le quedé viendo. Largo, silencio total. Y de repente, algo me tronó adentro. Agarré esa foto, la abracé contra el pecho y me puse a llorar. No un llanto suave. Lloré como niño, como alguien que ya no aguanta más. Me salió todo. Todos los te extraño, todos los perdóname, todos los quisiera hacerlo distinto. Me doblé en el piso. Lloré hasta que se me secaron los ojos. Y ahí, en el suelo, como si me lo hubiera susurrado Dios, entendí algo. Yo ya no tenía por qué seguir ahí. No había nadie esperándome. No tenía esposa. No tenía hijo. No tenía amigos. Lo que me ataba a California eran solo recuerdos viejos y deberes que ya no eran míos. Me levanté. Me lavé la cara.
Me senté otra vez en la cama y empecé a empacar. No fue algo planeado. No me senté a hacer cuentas. No pregunté si era buena idea. No pedí permiso. Solo agarré mi maleta, la misma con la que llegué hace casi 30 años. Metí 3 mudas de ropa, mis documentos, algo de dinero y la foto de Emiliano, la misma. Al día siguiente me fui. Le dejé la llave al dueño del cuarto en un sobre con una nota. Gracias por estos años, me voy. Cuídese. No le avisé a nadie. No quería despedidas. No quería explicaciones. Ya me había pasado toda la vida explicando por qué me fui, y ya era hora de simplemente volver. Tomé un bus a San Diego. De ahí crucé a pie a Tijuana. Sin plan, sin destino exacto. Nomás sabía que quería llegar a Querétaro. A mi tierra, a mi origen. En Tijuana me quedé 2 noches en un hotel barato. Me sentía raro, libre y perdido a la vez, como si alguien me hubiera quitado una mochila del alma, pero ahora no supiera qué hacer con los brazos. Compré un boleto de autobús directo a San Juan del Río. 30 y tantas horas de camino. Me senté en la ventanilla, me puse la gorra sobre los ojos y dejé que pasaran los kilómetros. No hablaba con nadie, solo pensaba, recordaba, aceptaba. Volver a México no era un triunfo. No era como esos que regresan con dólares, con trocas, con regalos. Yo regresaba con lo puesto y con un corazón en ruinas. No traía más que mi historia. Y eso pesa. Cuando llegué al pueblo me bajé del camión y lo primero que hice fue respirar profundo. Ese aire seco con olor a tierra mojada, a tortillas quemadas, me hizo llorar otra vez. Ahí estaba yo, en el mismo lugar donde todo empezó. Pero ya no era el mismo. Caminé despacio por las calles. Vi la panadería vieja, cerrada desde que mi papá murió. Vi la casa donde vivía mi tía, ahora con rejas y grafiti. Todo igual, y todo distinto. Fui directo a la casa que logré construir con años de envío. Estaba abandonada pero en pie. Las paredes agrietadas, el polvo cubriendo todo pero firme. Abrí con la llave que aún tenía. El sonido de la cerradura fue como abrir una herida. Entré. Silencio. Afuera cantaban unos pájaros. Adentro, solo el eco de mis pasos. Me senté en el piso. Dejé la maleta a un lado. Y ahí, con el cuerpo adolorido y el alma hecha trizas, supe que había regresado. Pero no a una fiesta, no a una bienvenida. Había regresado a mí, a lo que fui, a lo que dejé. Y aunque sabía que mi hijo no iba a salir corriendo a abrazarme, al menos quería empezar de cero. O al menos entenderme, reconstruirme, porque no me podía quedar más tiempo siendo alguien que solo sirve para enviar dinero. Tenía que volver a ser persona. Volver a México fue como meterme en una película donde todo se ve familiar, pero tú ya no eres parte de la historia. Las calles de San Juan del Río seguían ahí, polvorientas, con los mismos baches de siempre, con niños corriendo en chanclas, perros acostados a la sombra y señoras barriendo el frente de sus casas como lo hacían cuando yo era niño. Pero yo ya no encajaba. Sentía que todos me veían como forastero, como alguien que se fue hace tanto que ya ni sabían si estaba vivo. Y no los culpo, porque aunque había mandado dinero, aunque había levantado una casa, yo no estuve. No formé parte del día a día de nadie. La casa que construí estaba en una colonia a medio hacer, llena de construcciones sin terminar y de terrenos baldíos. Nadie me esperaba. Nadie me dio un bienvenido. Ni siquiera Julia sabía que yo había vuelto. No quería avisarle. No quería que pensara que venía a pedirle algo. Los primeros días los pasé limpiando. Había polvo en cada rincón, telarañas en las ventanas, un nido de pájaros en el techo. Me pasé las tardes barriendo, trapeando, quitando mugre y de paso sacando cosas de mi cabeza. Dormía en un catre viejo con una cobija que olía a humedad. Comía lo que podía. Me iba al mercado a comprar lo básico. Nadie me reconocía. Yo nomás escuchaba los ruidos del barrio, los radios a todo volumen, las carcajadas de los vecinos. Y yo ahí, en silencio, en esa casa que se sentía más como castigo que como logro. Lo que más me costó fue darme cuenta que ya no tenía a nadie. Mi mamá había fallecido hacía unos años. Mi papá también. Mis hermanos andaban cada uno por su lado, con sus propias vidas, sus propios problemas. Uno me vio en la calle y me saludó con frialdad. «Órale, ya te dignaste a volver», me dijo. Le sonreí. No tenía ganas de discutir. Una tarde me animé a ir al centro.
Caminé despacio. Todo me parecía más chico. Los edificios, las bancas, hasta la iglesia. Vi a unos muchachos comiendo elotes en la plaza. Me senté cerca y los observé. Uno de ellos tenía la misma edad que debía tener Emiliano. Y se me fue el alma. Empecé a preguntarme qué estaría haciendo mi hijo, si sabría que había regresado, si se acordaría de mí de repente, si alguna noche pensaría en lo que me dijo. Pero no me hice ilusiones. Ya no. Al tercer día decidí llamar a Julia. Tomé el celular que aún funcionaba, marqué su número con manos temblorosas. Tardó en contestar. Al oír su voz me dieron ganas de llorar. «Bueno», dijo ella sin saber que era yo. «Julia, soy yo, Reinaldo». Hubo un silencio, largo, incómodo. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?», preguntó con tono seco. «Ya regresé. Estoy en la casa. Solo quería que supieras». Otro silencio. «¿Regresaste? ¿Por qué?». «Porque ya no tenía nada ya. Y porque ya no aguanté más». No me dijo mucho más. Me deseó que me acomodara bien y colgó con cortesía, como si yo fuera un vecino lejano, como si nunca hubiéramos compartido una cama, una vida, un hijo. Esa noche no pude dormir. Me acosté en el catre, viendo el techo con el corazón como piedra, porque aunque ya estaba en mi tierra, me sentía más lejos que nunca. Unos días después me armé de valor y fui a buscar a Emiliano. Sabía dónde vivía por lo que me había contado Julia años atrás. Me puse una camisa decente, me peiné con agua y caminé hasta su colonia. Me temblaban las piernas. Cuando llegué, vi su coche afuera. Era un sedán gris, nuevo, bien cuidado. Me quedé parado frente a la puerta como 5 minutos, sin saber si tocar o no, hasta que lo hice. «Toc, toc, toc». Me abrió él. No se sorprendió, no se asustó, solo se quedó mirándome, con los mismos ojos que tenía de niño, pero llenos de distancia. «Hola, Emiliano», le dije con la voz baja. «¿Qué haces aquí?». «Regresé, quería verte». Hubo una pausa. No me invitó a pasar, no me abrazó. Solo dijo: «¿Y ahora sí quieres ser papá?». Eso me rompió otra vez, pero me mantuve firme. No sé si puedo serlo ya. Solo sé que ya no quiero seguir lejos. Se quedó callado. «¿Puedo invitarte a un café, una plática? No quiero obligarte a nada, solo escucharte, escuchar lo que quieras decirme». Suspiró, se rascó la cabeza. «Mira, no sé qué decirte. Tengo muchas cosas atoradas, pero tal vez». Y ahí supe que al menos no me había cerrado la puerta del todo. Me fui sin forzar nada, sin empujar. Y aunque salí con el alma partida, también sentí que algo se abrió, chiquito, pero algo, porque tal vez ya no era padre, pero aún podía ser humano. Y eso ya era algo. Después de aquella primera visita pasaron unos días. No me llamó. Yo tampoco insistí. Me dije a mí mismo que tenía que respetar su espacio, no volver a invadirlo como antes, desde lejos. Pero por dentro la espera me estaba matando. Vivía los días como si fueran prestados. Despertaba sin prisa, barría el patio de la casa solo por hacer algo, cocinaba en silencio. Comía frente a la ventana, viendo cómo pasaban los vecinos con sus niños, sus mochilas, sus risas. Todo me recordaba lo que perdí. Pensé muchas veces en volver a tocar su puerta, pero no quería que me viera como el que busca compasión. Yo no quería que me perdonara por lástima. Quería que me escuchara, aunque fuera una sola vez. Un sábado en la tarde, mientras me tomaba un café aguado en la cocina, me llegó un mensaje. Era de Emiliano. Solo decía: «¿Puedes venir mañana a las 5? Nada más platicar». Sentí que el corazón se me iba a salir. Me paré como resorte. Leí el mensaje unas 10 veces. No me la creía. Le respondí que sí, que claro, que gracias. No quise decir más. No quería arruinarlo. Esa noche no dormí. Me pasé horas imaginando cómo sería la conversación, qué le iba a decir, qué no debía decir. Me cambié de ropa 3 veces aunque ya era tarde. Me miré al espejo como si fuera una entrevista de trabajo. Me sentía torpe, nervioso, vulnerable. Al día siguiente me levanté temprano, me bañé con agua fría, me rasuré con cuidado, me puse la mejor camisa que tenía. Caminé hasta su casa despacio. El corazón me latía como tambor. Cada paso era una pregunta. ¿Y si se arrepiente? ¿Y si no quiere verme más? ¿Y si me dice cosas peores?
Cuando llegué, ya me estaba esperando en la puerta. Me saludó con un gesto seco, sin sonrisa, pero sin desprecio. Eso ya era algo. Entramos. Su casa era sencilla pero bien puesta, limpia con muebles modestos. Olía a comida recién hecha. No vi fotos mías por ningún lado. Tampoco esperaba verlas. Nos sentamos en la sala, uno frente al otro. Él con los brazos cruzados, serio. Yo con las manos sudadas sobre las piernas. El silencio se hizo pesado. Yo no sabía por dónde empezar. Él tampoco. Hasta que dijo: no sé por qué accedí, pero aquí estoy. Yo respiré hondo, tragué saliva. No vengo a justificarme, mijo. Solo quería que me escucharas, que supieras cómo fueron las cosas, no para borrar el daño, sino para que no te quedes con dudas. Él no contestó, solo asintió con la cabeza, como diciendo: habla. Y hablé. Le conté todo, desde el principio. El miedo de no poder mantenerlos, la culpa de irme, el esfuerzo diario, las noches de soledad, las veces que lloré abrazando su foto, las veces que quise volver pero no supe cómo. Le dije todo, sin drama, sin adornos, solo como lo sentí, como lo viví. Él me escuchaba, serio, a veces con los ojos entrecerrados, otras con la mirada en el piso. No interrumpía, no se burlaba, solo escuchaba. Cuando terminé le dije: sé que fallé, y no espero que me perdones hoy, pero si algún día me recuerdas, quiero que sea sabiendo que todo lo hice por amor, aunque me equivoqué en la forma. Se hizo un silencio largo, el tipo de silencio que no sabes si es bueno o malo, hasta que él habló. No sé qué decirte, pa, porque sí te dolió todo eso, pero a mí también. Yo te necesité tantas veces y no estuviste. No es que te odie, es que no sé cómo quererte, no sé cómo confiar en ti. Esa frase me partió en dos. No sé cómo quererte, no sé cómo confiar en ti. Me dolió, sí, pero era verdad, y en el fondo lo entendía. Entonces, empecemos desde cero, le dije. No como padre e hijo si no se puede, pero al menos como dos personas que no se quieren seguir lastimando. Me miró por primera vez con ojos menos duros, más humanos, más tristes. Tal vez, respondió, pero va a costar. Y asentí. Sí, y yo estoy dispuesto. Lo único que no quiero es que vivas con ese coraje. Yo ya tengo suficiente con lo que cargo. Nos quedamos un rato callados. Luego me ofreció un café. Lo tomamos sin hablar más. Solo estar ahí ya era mucho. Antes de irme me dijo algo que no esperaba. Gracias por venir. No sé si esto sirva para algo, pero necesitaba oírlo. Yo le sonreí. Quise abrazarlo, pero no me atreví. Solo le puse la mano en el hombro y le dije: aquí estoy, ya no me voy. Salí de su casa con la sensación de haber soltado una piedra que traía en el alma desde hacía años. No fue una reconciliación completa. No hubo perdón automático, pero hubo un principio. Y a veces, eso es suficiente para empezar a sanar. Han pasado algunos meses desde aquella plática con Emiliano. No hemos vuelto a hablar mucho, la verdad, pero ya no somos dos desconocidos completos. Ahora, de vez en cuando, me manda un mensaje. A veces solo es un «¿cómo sigues?» o un «buenas noches». Otras veces solo una reacción a algún audio que le mando. Yo no le exijo nada. Me basta con saber que todavía hay un hilo delgado que no se rompió. Sigo en esta casa, la que construí con mis años en Estados Unidos. Ya le metí mano. Pinté las paredes, cambié la chapa de la puerta, limpié el jardín. Me hice un pequeño huerto. Nada del otro mundo. Chile, cilantro, unas lechugas. Me ayuda a mantener la cabeza ocupada. Ya no trabajo como antes. Hago chambitas por el barrio, cosas pequeñas. Reparar una llave, arreglar una barda, limpiar un terreno. No gano mucho, pero me alcanza. Vivo sencillo. No necesito más. Y lo más importante, no tengo que fingir nada. Ya no me levanto para mandar dinero. Me levanto porque quiero ver el sol, porque quiero oler el café hirviendo, porque quiero caminar al mercado sin que me duelan los pies de cansancio. Sigo cargando culpas, sí. No te voy a mentir. Hay noches en que cierro los ojos y me llega esa frase de nuevo. Solo sirves para enviar dinero. Pero ya no me rompe como antes. Ahora la escucho con otros oídos. No como una condena, sino como un espejo. Porque sí, eso fui durante muchos años.
un proveedor a distancia. Pero también fui un hombre roto, uno que hizo lo que pudo con lo que tenía. Y con eso ya no me castigo igual. He aprendido que el perdón no siempre llega como uno lo imagina. No es un abrazo llorando ni una frase bonita. A veces el perdón es simplemente que ya no te odien, que te dejen estar, que no huyan cuando te ven llegar. Y con eso, créeme, uno ya puede respirar un poco más tranquilo. Emiliano no me ha dicho que me perdona, ni lo espero. No quiero que se sienta presionado. Yo solo quiero que sepa que si algún día necesita algo, no dinero, no regalos, sino un hombro, una plática, un consejo, aquí estoy. No quiero recuperar el tiempo perdido. Ya entendí que eso no se puede, pero sí quiero que, de aquí para adelante, si me recuerda, no sea con enojo, que me vea como el hombre que se equivocó, sí, pero que tuvo los pantalones para volver, para decirle en la cara que lo amaba, aunque ya no lo dijera de vuelta. Y si me estás escuchando tú, allá desde donde sea, te quiero decir algo. Si tú también te fuiste, si también dejaste un hijo, una madre, una pareja, si estás allá partiéndote el lomo pensando que el dinero resuelve todo, te entiendo. Yo también lo pensé. Yo también creí que estaba haciendo lo correcto. Pero te voy a decir algo que aprendí tarde. El amor no se manda por paquetería. Los abrazos no viajan por Western Union. Y la presencia no se suple con remesas. Por más que ganes, por más que mandes, si no estás, te ausentas. Y esas ausencias se convierten en grietas, en rencores, en frases como la que me dijo mi hijo. Y esas frases no se olvidan fácil. No te digo esto para que te sientas mal. Te lo digo porque si estás a tiempo, si aún puedes llamar, escribir, volver, hazlo. No esperes a que sea tarde. No esperes a que tu hijo se convierta en un hombre que no te conoce. Haz algo, aunque sea pequeño. Aunque tiemble la voz. Aunque no sepas cómo empezar. Porque si no lo haces ahora, tal vez un día tú también estés frente a una puerta como yo estuve, con el corazón en la mano y sin saber si te la van a abrir. Yo fallé, pero regresé. No como héroe, no como víctima, solo como un hombre que ya no quiso vivir con miedo. Y si tú también tienes miedo, aquí estoy. No soy ejemplo de nada, pero soy prueba de que aún con el corazón roto se puede seguir. Gracias por escucharme, por llegar hasta aquí. Esta fue mi historia, mi confesión, mi manera de soltar lo que llevaba cargando por tantos años. Y si te tocó el corazón, si te hizo pensar, si conoces a alguien que ha vivido algo parecido, cuéntamelo. Quiero saber desde dónde me escuchas, si has vivido algo así, si también extrañas a alguien. Déjame tu comentario. No estás solo, ninguno de nosotros lo está. Y si quieres seguir escuchando historias como la mía, suscríbete al canal. Aquí no contamos cuentos, aquí hablamos con el corazón. Gracias. Soy Reinaldo Ortega, y esta fue mi verdad.